Me gustan estos trenes porque tienen micrófonos. Es que pagamos el pasaje premium, por eso vienen incluidos. Sí. Oye, Denova, entonces, ¿no eres economista? No, comunista. Eres comunista, eres como el Che, ¿sabes esa anécdota del Che? Pues me la contaste hace rato, pero vuelve a contar. Pues sí, resulta que Fidel Castro tenía que nombrar a un director del Banco Nacional de Cuba y en una reunión dijo, ¿quién es economista? Y el Che levantó la mano. ¿Tú eres economista? Ah, yo pensé que había dicho comunista. Entonces tú no eres economista. No, yo soy filósofa. Tú eres filósofa. Ajá. Y yo monero. Y no entendemos nada de economía. No. Pero mira, aquí en esta estación nos van a explicar y de hecho ya llegamos. ¿Estación Averno? Estación Averno, vamos porque se nos va a la parada. Pues estamos aquí en Estación Averno. Bienvenidas y bienvenidos a bordo. Y vamos a hablar de algo que es muy, muy, muy importante, pero que luego no muchos le entendemos, que es la economía. Los economistas hablan en un idioma extranjero. Hola, Denova, ¿cómo estás? Hola, Hernández, muy bien. Gracias por invitarme una vez más. Pues ya quédate aquí en Estación Averno. Pues si me invitas, me quedo. Sí, siempre que te invite, tú vienes. Ajá. Tú sí le entiendes. Yo te invité Yo no le porque entiendo. sé que tú eres experta en economía. No, al contrario, pero si hay una experta en esta misma mesa que tenemos el placer de tener hoy acá, la periodista Claudia Villegas. Ella nos va a explicar. Ella es directora de la revista Fortuna. Yo directora de la revista Fortuna. Así es, y reportera de economía desde hace, ya voy a cumplir 28 años. Órale. Pues empezaste a los 10. Sí, a los 10 ya estábamos ahí reporteando la venta de los bancos y el FOBAPROA. La venta de los bancos, a todos estos, gente que se dedicaba, que tenía casas de bolsa y que no sabían nada de bancos, y a ellos les vendieron los bancos, les remataron los bancos en el sexenio de Salinas y de Zedillo. De Salinas de Gortari. Estaba Ángel Isidoro Rodríguez, Sí. Jorge El Divino. Langenau, El Divino, Carlos Cabal Peniche, puros nombres que todos acabaron o en la cárcel o prófugos. Todos. Qué bárbaro. Todos. Esa época nos tocó cubrir. Sí. Desde Palacio Nacional acudíamos a las conferencias donde se anunciaba que se vendían los bancos después de la nacionalización, de la crisis devaluatoria de 1984, de la crisis del peso. Bueno, pues ya muchos años. Y es un honor estar aquí, Caro y Hernández. No, el honor es para nosotros, para Estación Averno. Yo quisiera preguntarte, para empezar, se acaba de anunciar, el INEGI acaba de anunciar, ¿no? Cómo fue la inflación en la primera mitad de junio, ¿es correcto esto? Así es. ¿Y qué nos dice el INEGI? Bueno, lo que nos dice el INEGI es que los precios siguen presionados. Estamos todavía arriba de los niveles de 4 y eso pues mantiene muy nerviosa a la comunidad financiera, que piensa que por esa razón el Banco de México, mañana por cierto, su junta de gobierno no debería bajar tasas de interés. Sin embargo, pues ya vamos con varias bajas en tasas de interés porque el Banco de México ha dicho que la inflación tiene una tendencia a la baja, que aunque veamos que de pronto los precios de los alimentos, pollo, carne de res, lo que comentábamos de las loncherías, los boletos de avión, los boletos del cine, las rentas. ¿Los boletos de cine subieron también? Los boletos del cine tienen un fenómeno súper interesante que debería de ser materia de alguna investigación, porque en función de las temporadas, en función hasta a veces de los estrenos de películas que tienen una demanda inelástica, los niños sí o sí en verano querrán ver el estreno de Disney o algo así, y entonces ellos tienen un tema interesante en el comportamiento del indicador que mide el comportamiento de los precios. Entonces hay que estar al pendiente de lo que se ve. Ayuda, por ejemplo, que el gobierno federal ha mantenido el precio de la gasolina con subsidio. Ustedes escuchan en las noticias que dicen, bueno, se va a retirar el subsidio este viernes, o este subsidio va a permanecer para la gasolina magna o la que no tiene temas ambientales, ¿no? Entonces, lo que tenemos es una inflación con una tendencia a la baja, pero con presiones.
Ahora también se dice que por el tema de Medio Oriente, el gobierno federal podría reducir el subsidio y entonces tener una cosa que se llama renuncia recaudatoria, que no es otra cosa que cuando el gobierno retira los subsidios es que está recaudando más. Para poder compensar el precio de la gasolina al alza. Tenemos buenas noticias. Estábamos comentando con el maestro Fulvio, que fue consejero de Pemex, que ya se estima que más del 50% de la gasolina ya se produce aquí en México, que Más del 50%. Más del 50% de la gasolina. O de otra manera, que seguimos importando todavía el 50% de la gasolina, o sea, el vaso medio lleno o medio vacío. Pero todos los datos en economía se tienen que tomar en perspectiva. La base de comparación sería 2019, cuando en el gobierno de Peña Nieto estábamos importando más del 75% de gasolina. Entonces, la participación de Dos Bocas que comienza a funcionar, la reconfiguración de refinerías, Deer Park, bueno, pues han cambiado lo que yo llamo un poco la matriz de energía y eso ayuda a los consumidores y eso nos permite de alguna manera seguir con estas fórmulas y digo nos permite porque eso lo hace la Secretaría de Hacienda, pero para que la inflación, si la inflación hubiera registrado el verdadero precio de la gasolina importada, bueno, no les cuento lo que estaríamos viviendo porque estamos importando sí gasolina barata de Estados Unidos, pero hay países en donde la inflación se fue al cielo y no pudo regresar, pues porque siguen pagando la gasolina a los precios que se están registrando en los mercados internacionales. Me refiero a países que tienen la necesidad de importar y que no están cerca de Estados Unidos, por ejemplo, Centro y Sudamérica, ¿no? Argentina, por ejemplo, ¿no? Que ha sufrido mucho este tema de la gasolina a niveles de 200, 150%. México, y te lo dicen muchos economistas, México no está en una crisis económica, no estamos en una crisis inflacionaria. ¿Acaso estamos en un momento de menor crecimiento, pero donde hay sorpresas interesantes porque sí cambió el modelo económico? ¿Qué tan importante, Claudia, precisamente es estas decisiones que se han tomado? ¿Qué hubiera pasado en otro contexto si no hubiera existido este fortalecimiento a la soberanía energética en el caso, pues, de estas nuevas refinerías, ¿no? ¿Qué tanto también es importante que el gobierno federal tome decisiones precisamente pensadas con este tinte económico y de entender estas cosas tan complicadas que nos cuesta trabajo entender? Sobre todo también, digo, ignoro por completo, ahí tú nos explicarás, porque lo que hemos visto también del comportamiento del peso, ¿no? Que se ha mantenido, pues, según yo, bueno, lo que he visto, como que estable. La presidenta también ha mencionado, pues, esa fortaleza que tiene el peso, pese a pues este desequilibrio también internacional que afecta también a otros países. ¿Qué hubiera pasado si no se tomaran estas medidas que se están tomando ahora? Pues estábamos platicando de los neobanqueros, ¿no? Como ahora se habla de los neoseñores feudales, que son... ¿Cómo les dicen? Los feudales. Los tecnofeudalistas. ¿No? Estamos hablando de que en esa generación se generaron riesgos sistémicos muy fuertes. Y cuando los economistas nos hablan de riesgos sistémicos, pensemos en los muertos en el closet, que cuando sale uno pueden salir 20 detrás. Hablábamos de que en la década de los 90s, cuando no sabíamos que había deudas escondidas, a través de bonos del Tesoro que se llamaban los ajustabonos. Seguramente se acuerdan que ustedes en el área de los caricaturistas les llamaban los asustabonos, los asustabobos, porque estaban en el closet y no sabíamos que se debía. Estaban en una contabilidad paralela del gobierno federal porque estaban financiándose de una manera oculta. Entonces, no tenemos esos riesgos sistémicos ahora. Afortunadamente, durante el gobierno del expresidente López Obrador, nos incurrió en deudas y se renunció también a endeudarse cuando el ritmo de endeudamiento podría haber sido justificado.
no sé, pandemia, claro. que lo hizo Felipe Calderón. Sí. Felipe Calderón en 2008 contrató créditos muy importantes con organismos multilaterales para incluso justificar rescates de empresas inmobiliarias que no se tenían que rescatar porque decían había contaminación de la crisis de las hipotecas subprime. Ustedes seguramente han visto muchas películas, por ejemplo la del Lobo de Wall Street o algunos documentales en Netflix que nos hablan de cómo la exuberancia irracional en Estados Unidos ató la necesidad de vivienda en Estados Unidos a emisiones de bonos tóxicos. Por eso ahora en Estados Unidos, y lo vemos casi 2 décadas, el principal problema que ve Trump, porque no se bajan las tasas de interés, es que la gente no puede tener hipotecas, no puede volver a echar a andar el motor económico que es la vivienda. Entonces, México no tiene esos problemas. No tenemos muertos en el closet. Hay algunos problemas ahorita con unos intermediarios que se llaman SOFIPOS, que son sociedades financieras populares, que los inversionistas dicen de pronto ya no me alcanzó el dinero para pagar las tasas de interés de 16% que prometen. Y hay problemas ahí, pero la Secretaría de Hacienda lo está atendiendo y no se considera que sea un riesgo sistémico porque no están teniendo una conexión con el sistema bancario. Eso hace una gran diferencia. Primero, que la deuda respecto del PIB la tenemos a niveles inferiores al 50% todavía. Y comentábamos de la emisión de bonos. Una emisión de bonos por $6,000 millones que hace la Secretaría de Hacienda y que sirve para extender vencimientos y que tiene una demanda de 3 veces. El inversionista quiere estar en el riesgo México, a pesar de todo lo que digan, que la reforma al Poder Judicial, que somos un país sin Estado de Derecho, que somos un país en donde no se respetan muchos derechos como la libertad de expresión, que son argumentos que lo que buscan de alguna manera es bajar el nivel de negociación con el gobierno La federal. Confianza también, ¿no? La confianza, claro, la confianza y la inversión. Entonces, no tenemos una situación preocupante, sí tenemos pues un menor crecimiento por la inestabilidad, la volatilidad, siempre te resta posibilidad de decisiones. Porque más las economías están concatenadas de todo el planeta, entonces no puede uno evitar eso. A mí me gustaría entender esto de los bonos, pero entenderlo así me acuerdo un chiste de Groucho Marx que decía, esto lo puede entender hasta un niño de 5 años. No hay un niño de 5 años por ahí que me lo pueda explicar. Sí. ¿Qué significan los bonos? ¿Para qué sirven? ¿Y cuál es su objetivo en esto que acaba de anunciar? Ayer lo anunció, ¿no? Ayer lo anunció la Secretaría de Hacienda. ¿Qué significa eso? Imagínate que soy un niño de 5. Bueno, yo le diría a un niño de 5 años, Hernández de 5 años, imagínate que tienes una cobija muy grande, en donde esa cobija pues ha estado cubriendo al país durante mucho tiempo. Y esa cobija tiene que alcanzar para educación, o esa cobija tiene que cubrir a los que necesitan las educación. Necesidades de todo el Sí, pueblo. claro, ese viejo dicho de no jalen que descobijan, bueno, ese se aplica muy bien, le diría al niño de 5 años. Esa cobija es el Producto Interno Bruto, es lo que generamos, es lo que tenemos, vaya, las canicas con las que juegas, ¿no? ¿Qué pasa si los que están abajo de la cobija crecen más rápido que la cobija? La cobija tiene que crecer, ¿no? Y entonces el Producto Interno Bruto tiene que ser lo suficientemente grande para cubrir a los de abajo, pero también abajo hay unos que quieren que se agandallan la dinero, cobija, ¿no? que se agandallan la cobija. Eso sería como transferencia de valor a esos que están abajo, pero que en realidad están arriba, que son nuestros acreedores, ¿no? Entonces, el gobierno tenía que decidir un poco
le sigo pagando solamente a estos que están abajo, pero que jalan la cobija, o pienso una manera en la que también pueda, con esa cobija, cubrir más a los que necesitan, ¿no? Educación, salud, carreteras, infraestructura. Y el gobierno tomó una decisión, a mi parecer, muy interesante. 1 billón de pesos de los 13 billones que representa la cobija, las canicas, 1 billón de pesos cada año se va a generar valor económico. ¿Para qué? Para que la cobija crezca. Porque si la cobija no crece, pues entonces los que están abajo pidiendo sus recursos, que ahora no tengo la cifra de lo que representa el pago anual de la deuda, pues entonces esos se van a seguir llevando el dinero que podría hacer crecer la cobija. Entonces el gobierno tomó la decisión de que se iba a generar un mercado interno, 1 billón de pesos, y que se le entrega a la gente. Eso permitió que 11 millones de mexicanos salieran de pobreza. Que eso era lo que no se hacía antes, ¿no? O sea, no sé, siempre se ayudaba a los de arriba y nunca había apoyos a la gente de abajo y entonces no se generaba este mercado interno, la gente no salía a comprar y entonces no se reactivaba la economía, ¿no? Que es lo que a partir del López Obrador se empezó a hacer y que incluso en la pandemia funcionó bastante, ¿no? Entonces, o sea, si tú le aumentas el sueldo, si aumentas el salario mínimo, pues la gente gana más y la gente puede comprar y entonces se va activando eso, que eso era lo que no se hacía. ¿Y qué hacemos? Que crece la cobija. Porque si tú le destinas dinero al pago de deuda, no solamente a la deuda del FOA-PROA, a la deuda que alguna vez adquirimos por los pidiregas de Pemex, que son proyectos de inversión diferidos de riesgo en el gasto público, que sirvió en algún momento para generar pues proyectos de CFE, que ellos lo manejaron muy bien, pero que sirvió en el caso de Pemex para tratar de explorar en aguas profundas, en el fracking, en contratos que no generaron ninguna rentabilidad, porque como decía la presidenta de la conferencia matutina, pues querían recuperar Chicontepec de alguna manera, ¿no? Cuando expoliaron Chicontepec, lo echaron a perder y que querían seguir teniendo petróleo. Bueno, entonces volviendo Hernández de 5 años a la cobija, que ya creció la cobija, el gobierno sabe que jamás, o bueno, no en el corto plazo, y en el largo plazo dice Keynes, todos vamos a estar muertos. Por eso tenemos que poner el corto y el mediano plazo, que el corto plazo es 1 año, mediano plazo 5 años, largo plazo 30 años. Ni en el corto ni en el mediano plazo vamos a poder pagar la deuda, que si recuerdan, son de esos 13 billones que yo les dije del PIB, la deuda son 50 billones de pesos. La exigible, 50%. La deuda exigible son 7.5 billones de pesos. Exigible, pero no en el corto plazo. O sea, la podemos ir extendiendo, la podemos ir pagando poco a poco. Y entonces lo que dice el gobierno, bueno, lo que tengo que hacer es tener emisiones de bonos que me permitan que en lugar de tener que pagar en 2027, yo pague en 2035, con una tasa que además resulte menor. ¿Para qué? Para seguir teniendo dinero para hacer crecer la cobija. La única manera de servir inteligentemente la deuda externa de un país es que crezca la cobija, porque en realidad tiene que hacer que la relación deuda-PIB cada día sea menor. Que si tienes un PIB de 15 y si sigues teniendo la deuda de 7, pues entonces que la relación ya sea de 30, que sea de 20. No sé si le expliqué bien a Hernández de 5 años. Al de 5 más o menos, pero al de 59 sí, se lo entendió. Oye, Claudia, ¿y qué papel juega también el papel, digamos, de las y los mexicanos en general en el sentido tributario?
como que da confianza, creo, bueno, porque ha registrado el SAT, pues, un aumento histórico en la recaudación de los... Y en el número de contribuyentes. Ajá, y también apenas la jornada informó que, porque también ahí creo que se une con esta cuestión que no solamente atañe a lo económico, sino, por ejemplo, del Poder Judicial, ¿no? Porque se informó que por juicios también estos grandes contribuyentes están pagando. Y que también hay como un monto histórico, ¿no? En este pago, pues, de impuestos. Pero ¿qué papel juega precisamente como esa cuestión de las y los ciudadanos que, pues esto, o sea, estas políticas y que estamos viendo como que, bueno, funciona y como que parece que saben lo que están haciendo, ¿no? ¿Esto crees que motive? O, por ejemplo, esto que decía hace un momento Hernández, ¿no? De los programas sociales, el aumento al salario, que esto también sea un motivo para que las personas digamos, bueno, pues voy a pagar mis impuestos y que exista más cumplimiento en ese sentido, porque sabemos que se destina como a un buen camino. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la economía también? Los reporteros que nos formamos en la época neoliberal, y lo digo con acuso, recibo y mea culpa, que nos formamos escuchando que México es de los países en donde menos impuestos se cobra, que eso es todavía cierto, y en donde se necesitaban reformas fiscales para poder incrementar el monto de ingresos. Hoy tenemos que reaprender que esas narrativas, que esa retórica ya no es tan válida, porque sucede que cada día hay más mexicanos que observan que sus impuestos están ahí, porque 7 de cada 10 hogares en México reciben apoyos sociales. Y es lo que comentabas, Hernández. Antes se tenía muy focalizado el universo de mexicanos que recibían transferencias. Y eso jamás generó movilidad social. Nosotros en Revista Fortuna pudimos entrevistar a la responsable de Desarrollo Social del gobierno de Peña Nieto, y se los juro que cuando nos contestó la movilidad social es del 0.5%, nos espantamos. Dijimos, algo está fallando. Es que más se ve, o sea, yo me acuerdo que mi papá, que se vino a vivir a los 8 años, era como Xóchitl Gálvez, se vino a vender gelatinas, no es broma, se vino de niño a vender gelatinas a la Ciudad de México y él tuvo la oportunidad de crecer y después encontrar trabajo, se compró su casa, cosa que ahora nosotros, desde hace ya varias generaciones, no tenemos oportunidad de comprar una casa, con trabajos, un departamentito. Eso se ve desde hace ya varias generaciones. Exactamente. Entonces era del 0.5%. Es decir, quien nace pobre en este país moría pobre. Y quien nace rico muere más rico, mucho más rico. Sí, dicen que infancia es destino, ¿no? Un poco. Bueno, ¿qué sucedió? Que hay muchos premios, muchos premios, desde la academia a México por los programas sociales. ¿Por qué? Porque en lo cualitativo eran muy exitosos. Es decir, el niño que con un programa focalizado aumentaba la talla porque comía mejor. Los hogares en violencia, en donde con los programas focalizados salvabas a un adolescente de la delincuencia. Sí, muy exitosos, pero muy pequeño, muy pequeño. En este gobierno no se han abandonado muchos programas para ese universo. Y también se amplió el universo de familias beneficiadas. Pero no solo eso, 5 millones de adultos mayores salieron de la pobreza. Adultos mayores que llegaron a la pobreza resultado de un proyecto neoliberal que les negó un buen salario, que les negó una buena pensión y que ellos fueron mitigados por este gobierno y por el gobierno del expresidente López Obrador con una pensión mínima, digo, para llamarla pensión, pero es un apoyo social, pero que a pesar de eso lo sacó de la pobreza. La otra cosa muy importante es que los salarios aumentaron.
el salario mínimo era de 50 pesos. Y si ahora lo decimos, a mí se me pone chinita la piel de pensar, una persona no puede vivir con 50 pesos. La pobreza extrema, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas y el Banco Mundial, indica que una persona vive con $1 al día. 19 pesos. Y nuestros mexicanos vivían con $2. Por eso, las dimensiones de la pobreza extrema llamada multidimensional, que ahora está muy debatido, que cómo se desaparece el Coneval. Bueno, además de que no va a desaparecer ni el talento, ni la metodología, ni la gente, porque se van a ir al INEGI y el INEGI se va a fortalecer, es que ya cambió la dimensión del análisis respecto a que la pobreza multidimensional se tiene que resolver con mejores salarios, con mejores trabajos. Y entonces ya no tiene mucho sentido que permanezca como un enfoque único, sino que tiene que redimensionarse cómo se mide la pobreza y cuáles son las políticas públicas. No es con programas focalizados, sino el propio Banco Mundial corrigiendo los datos. Son 11 millones de mexicanos, 11 millones, ¿sí? No 9, son 11. Lo que dijo es reconocimiento para México, porque a partir de que se reconoce que el salario mínimo no podía permanecer en 50 pesos y que pasa hasta 300 pesos en la mejor zona del país, de 50 a 300 pesos, con incrementos de 2 dígitos en los primeros años del gobierno del expresidente López Obrador, cambió la dimensión del ingreso y de la masa salarial. Entonces, cuando me preguntas si hay un cambio en la mentalidad de las personas que contribuyen, claro, porque yo veo que mi familia está recibiendo estos recursos. Me hago consciente y pago mis impuestos. Pero además, por impuestos sobre la renta, que es la retención por el salario, entonces se da un círculo virtuoso en donde el trabajador también aporta más y el empleador también aporta más. Y 3, que es como la joya de la corona, a mí me parece. Bueno, 3 y 4. 3, que la Secretaría de Hacienda acierta en decir, a ver, estamos generando un gran consumo y la gente durante la pandemia se dedicó a comprar a través de las plataformas tecnológicas. ¿Cómo hacemos para también grabar a esas plataformas y obtener un crecimiento de 2 dígitos del impuesto al valor agregado? Y entonces lo que generas es un incentivo muy, muy positivo de que la gente que ha estado comprando en estas plataformas, hasta como negocio, porque la informalidad de México ha crecido todavía 4%, pero esa es otra historia, porque la inversión está detenida, porque hay muchos empresarios que no están muy contentos con la reforma al Poder Judicial y como si fuera una guerra de vencidas, que ya la vimos con López Obrador, otra vez vuelven a hacerlo, cuando están peleados con su propio dinero, pero vuelvo al tema del IVA. Entonces tienes un incentivo. Si tú compras a través de Amazon, Shein o Temu o donde tú quieras, y lo haces para negocio y te cobran ya el IVA, si no, no te venden, entonces dices, pues me voy a registrar a Secretaría de Hacienda porque entonces voy a poder hacer válidos mis saldos a favor y voy a pedir una devolución. Entonces la recaudación se convierte en un ecosistema en donde vemos beneficios claros. Por eso era tan importante la devolución de los impuestos. Porque entonces los contribuyentes estamos aprendiendo que si somos cumplidos, también tenemos beneficios. Y eso es lo que nos decían en la época neoliberal. No, pues es que la gente no paga impuestos porque no vemos ningún beneficio. Y entonces nosotros los periodistas decíamos sí, y repetíamos que México tenía, que siempre pagaban los mismos, decíamos. No, es que siempre pagan los mismos. Que pague el señor que vende naranjas. Era clásico, ¿no? Y sí nos decía eso, ¿no? Nos decía el CCE, no, ¿y por qué no paga el señor que vende afuera? Pues al grado de que al principio del gobierno del presidente López Obrador,
el presidente del CCE, que estaba vinculado con, bueno, vinculado se oye feo, que era, trabajaba con FEMSA, le propuso a la hoy secretaria de Anticorrupción, en esa época jefa del SAT, le ofreció, yo le puedo traer la lista de pequeños changarritos que no pagan impuestos. O sea, la lista. Y Raquel Buenrostro me lo contó. Me dijo, yo le dije, mejor que FEMSA pague sus impuestos. Exacto, mejor que pague lo que debe. Sí. Oye, vamos a hacer una pausa, pero yo quiero hacerte una pregunta rápida, porque me quedé pensando, ¿por qué la resistencia tanto del gobierno de López Obrador como de Claudia Sheinbaum de hacer una reforma fiscal progresiva? Que muchos se lo están exigiendo. Bueno, no sé si muchos, pero ciertos sectores lo exigen. Que paguen más los que más ganan, los ricos. Porque pareciera lógico que un gobierno de izquierda o grabar, por ejemplo, que dice que por el bien de todos primero los pobres le cobren más a los ricos, pero se han resistido a hacerlo. ¿Por qué? Porque hay un hecho claro. Con las medidas de fiscalización efectiva, con la ley como la tenemos, y con la eficiencia en la aplicación de las leyes, por ejemplo, aduanas, la desaparición de la consolidación de pérdidas fiscales en la ley del impuesto sobre la renta, es decir, está prohibido consolidar pérdidas fiscales con copia y con dedicatoria a empresarios como Ricardo Salinas Pliego, se logró recaudar más que en cualquier... Es necesario. No es necesario. Con que paguen los que tienen que pagar, aunque no paguen más los ricos, es suficiente. Sí, porque si tú haces eso, lo que sí vas a generar es un pretexto perfecto para que digan, México ya salió del rango competitivo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Lo que tienes que hacer es recaudar más. Muy bien. Bueno, no se vayan, vamos a hacer una pausa muy rápida y regresamos. Camaradas, no olviden que cada lunes a las 8 de la noche tenemos una cita por Chamuco Media en Retrovisor. ¿Qué es Retrovisor? Un espacio donde conversamos sobre temas que parecen estar lejos, pero que están más cerca de lo que aparentan. Gracias por continuar con nosotras y con nosotros. Ya estamos acá de regreso en Estación Averno y seguimos conversando con Claudia Villegas. Claudia, tenemos muchas dudas todavía, tal vez no nos alcance el tiempo, pero yo sí quería preguntarte esto que estábamos conversando hace un momento sobre este anuncio que hace la OTAN de destinar el 5% a defensa, que es del PIB, ¿no? ¿Qué significa esto del Producto Interno Bruto de los países y que se destine el 5% a pues esto, al armamento, pues? ¿Cómo lo podemos entender? Bueno, una dimensión interesante es que México destina menos del 0.65% del Producto Interno Bruto y no más del 2.5% del gasto público. De todo lo que se destina en el presupuesto, no es más del 2.5%. México, a diferencia de países como Alemania, que por cierto en la reunión de la OTAN pues apoyaron muy fuerte a Trump, y la verdad es que a mí me dio todo un agobio pensar que la derecha en Alemania se está fortaleciendo de esa manera después de que tuvieron periodos tan dolorosos. Pero la Organización del Tratado del Atlántico Norte estaba muy interesada en que Trump se sintiera a gusto y contento en este foro. No querían que se fuera, porque la interpretación es que en el G7 lo incomodaron y que por eso se fue. Entonces, creo que hicieron hasta las reuniones más cortas para que Trump se quedara, que concluyera, que se tomara la foto, porque lo que querían es que fuera como un preámbulo para decir, ok, vamos a invertir más en temas militares, que la buena noticia es que no solamente es armamento, sino también es infraestructura.
ellos están comprometiéndose a destinar dinero para fortalecer la infraestructura de los países, fronteras, temas migratorios. En realidad es la seguridad nacional, no solamente temas militares, porque entonces sí estaríamos frente a un claro hegemón que impulsa el gasto bélico para que Lockheed Martin o que Grumman, que cotizan en el mercado de valores, tuvieran esta transferencia de valor. Que sí hay algo de eso. También hay algo de eso, ¿no? Pero... O sea, la guerra es negocio. La guerra y la economía de la guerra genera grandes dividendos y en especial para Estados Unidos, que no quiere solo depender de lo que se conoce como petróleo, gas, energía, sino que quiere también tener crecimiento a partir de las grandes apuestas bélicas. Hemos hecho en Revista Fortuna también un comparativo de cómo México se ha visto frente a los conflictos bélicos iniciados por el gobierno de Estados Unidos, Biden, Trump. Por ejemplo, en el de Ucrania sí tuvimos problemas porque se aumentó el precio de los granos, nos generó problemas de inflación, nos generó el incremento del costo de los fertilizantes y eso llevó a que el gobierno federal dijera, bueno, vamos a invertir y vamos a promover la inversión acá, en México. Hay en curso 2 plantas de fertilizantes que deben resolver temas ambientales y que nos van a representar una diferencia importante. México se ve beneficiado porque de pronto Biden tenía que destinar biodiesel a Europa y tenía que concentrarse muchísimo en la exportación de hidrocarburos a Europa después de que se vuela el gasoducto de Nord Stream y las condiciones para comerciar con Rusia se hacen muy complejas por las sanciones. Entonces México siempre ha tenido pues un tema vinculado con muchos riesgos en medio de la economía de guerra. A la OTAN le están pidiendo 5%, pero veamos que nosotros sin pertenecer a este bloque Europa, Estados Unidos y aliados, pues también hemos tenido que invertir mucho en seguridad de las fronteras, hemos tenido que invertir en desplegar a la Guardia Nacional más fuerte en la frontera. También nos ha representado la propia iniciativa que envió la presidenta Claudia Sheinbaum para la Unidad de Inteligencia Financiera para dotar de mayor información e inteligencia a los órganos del Estado mexicano que deben responder ante el Departamento del Tesoro, también cuesta dinero. Entonces, ¿qué representa esto? Que el mundo vuelve a invertir en temas militares como una manera que Estados Unidos ya no quiere seguir invirtiendo solo, supuestamente, porque sí ha caído. El Banco Mundial reporta que los países dejaron de invertir en temas de armamentismo, temas militares, pero Estados Unidos no lo pudo hacer, porque él quiere también que se comparte el riesgo de lo que él dice es China y Rusia. Oye, pues ya que nos fuimos hasta allá. Sí, tan lejos. Yo quiero preguntarte, se le ha criticado a Claudia Sheinbaum de su posición frente al genocidio en Gaza, específicamente sobre eso. Y ella pues argumenta que ella se tiene que ceñir a lo que dice la Constitución y la doctrina Estrada y tal. ¿Qué sucedería? Sí sería un riesgo, sí habría riesgo, por lo que acabas de comentar también, de que México pues sí está generalmente en riesgos económicos cuando suceden este tipo de cosas. ¿Qué tan riesgoso sería que ella condenara de una manera mucho más explícita? Incluso hay gente que dice, ya hay que romper relaciones con Israel. Muchos dicen, no, romper relaciones con Israel implicaría romper relaciones con Estados Unidos, y eso pues sí es impensable en México. Básicamente hay 3,000 kilómetros de razones en la frontera para que eso no suceda. ¿Sí es arriesgado que el gobierno de México tomara una posición mucho más fuerte o no? ¿Qué pasa ahí? ¿Tú cómo lo ves? Entiendo que la representante de la Embajada de Israel en México pidió una definición
para la presidenta Sheinbaum. Y me sonó un poco como un desafío como el que Kristi Noem lanzó cuando trató de condenar, según ella, a la presidenta Sheinbaum de la violencia o de las manifestaciones, de organizar las manifestaciones en Estados Unidos. Revisando un poco lo que ha hecho México en Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, lo que ha hecho en Ucrania, yo entiendo que lo de Palestina es algo muy doloroso para todo el mundo. Entiendo que es un momento muy complejo para establecer posiciones, pero también sé que el presidente López Obrador en su momento manifestó su posición de rechazo a la violencia en esta zona. La presidenta Sheinbaum también lo ha hecho, ha dicho que ella rechaza todo tipo de violencia y en los foros internacionales, que por cierto me parece que es una gran noticia que haya regresado México a la presencia internacional. La presencia en el G7 fue muy importante porque se estableció un lazo directo con Ursula von der Leyen, hasta parece que se caen bien, habló con Modi, con el presidente de la India, la cercanía con Lula. Creo que México... Con el presidente de Australia, bueno, con el de Australia. Con el de Australia, y ahí suena BRIC, ¿no? Que es el otro contrapoder, ¿no? El otro contrapeso, que incluso el BRIC podría ser, pues, el generador por primera vez de un modelo monetario que le hiciera contrapeso al patrón dólar. Pero volviendo a la pregunta, la presidenta Sheinbaum sabe que la economía mexicana es muy dependiente de Estados Unidos, Hernández. Más del 80% de nuestro comercio exterior va a Estados Unidos. Si funcionara un tratado de libre comercio con la Unión Europea, sería una excelente noticia porque ya tenemos que exportar. Antes teníamos petróleo y nuestras playas que vinieran acá en México. Pero si comparamos un poco qué es ahora México, México es manufacturero, pero integrador de partes. Tenemos aquí en México a plantas de semiconductores que, si bien tienen participación de India y de China, tienen también capital mexicano. Nosotros abastecemos gran parte de los dispositivos que necesita Estados Unidos, los iPhone, las pantallas, dispositivos médicos, dispositivos para la industria aeronáutica. Entonces, dijo Robinson, el premio Nobel, el de ¿por qué fracasan las naciones? Cuando vino recientemente con los banqueros. México tiene un gran activo, que respetan a su gobierno. Y eso nunca había pasado. Eso lo dijo Robinson, no como en Estados Unidos dijo que ya no se respeta al gobierno, claro, sin tomar en cuenta la gran aprobación que en sus mercados y en sus audiencias tiene Trump. Creo que la presidenta Claudia Sheinbaum no le daría un balazo en el pie a la economía mexicana por tomar una posición protagónica o sea, por sería una hasta posición irresponsable, económicamente hablando. Sí, yo creo que condenar abiertamente, o ya no digamos que rompiera relaciones con Israel. Es que ella está siendo sumamente responsable. Ella no está funcionando como muchos políticos. Ella lo que está buscando es que la economía siga en marcha, porque no tenemos otra opción. No podemos hacerlo diferente. También está siendo tan responsable que sigue alimentando la relación de negocios con las empresas de Estados Unidos y de Canadá. Entonces, quizás en su corazón quisiera hacerlo, pero esta economía no está lista para una posición así. ¿De qué hablo? De que se va a mantener la tradición de no intervención. Claudia, y en este contexto, bueno, yo lo escucho y la verdad, bueno, y también por esto que hablamos del PIB de la OTAN y esta postura también que suponemos tal vez de la presidenta, y a mí la verdad me da como mucho temor, pues, ¿no? Como la fuerza que tiene Estados Unidos, por lo que mencionaste también hace un momento sobre, pues, esta especie, no sé si lo entiendo bien, pero como incluso de subordinación, ¿no? Este temor
en este encuentro nos gusta, de la OTAN. Pero así es. Ajá. Pero ¿cómo podemos entenderlo, digamos, en términos muy generales para la Carolina de 5 años? Porque, a ver, o sea, bueno, según yo, tú me corregirás, ¿no? Estados Unidos no es especialmente fuerte, por ejemplo, en recursos naturales, ¿no? O sea, ¿de dónde tiene la fuerza? De lo armamentístico, esto que decías, por ejemplo, hace un momento del dólar, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos? Porque parece, ¿no? Ni ideológicamente, porque es enemigo además de todo el mundo. No hay, digamos, como una simpatía quizá de valores o algo que haga que tenga como esta subordinación o por lo menos esta necesidad de tener una relación sana o estable con, bueno, no sé si sana, pero estable con Estados Unidos, ¿no? ¿De dónde viene la fuerza? Supongo que económica, tú nos dirás, pero ¿por qué Estados Unidos es tan fuerte? En la reciente conferencia que dio la vocera de la Casa Blanca, que no recuerdo el nombre. Caroline Leavitt. Sí. A mí me dejó fría una frase. Se está cambiando el status quo en el mundo. Y pensé, pues claro, porque Donald Trump sabe que son el hegemón por excelencia. Y eso viene de su fuerza de compra del mercado. Actualmente el mercado de Estados Unidos es el de mayor consumo a nivel mundial. El Producto Interno Bruto per cápita, la riqueza de los estadounidenses por persona, a pesar de los problemas de concentración de la riqueza, desigualdad y los baby boomers en sus casas y no pudiendo pagar el alquiler, son todavía el país que más consume. Por eso China está tan interesado en no romper relaciones con Estados Unidos. Porque mientras tú sustituyes el consumo que se tiene en Estados Unidos, puedes caer en crisis. En el caso de China, pues sabemos que tiene un régimen diferente, pero está creando un consumo interno muy fuerte. Y lo que está haciendo México también. Y eso nunca había pasado. Hay un libro que se llama Vecinos Distantes, de Alan Rydin, que actualmente vive en Brasil, que es un periodista con una visión centro, pues yo diría un poco centro derecha, porque también es un periodista que fue corresponsal para The New York Times muchos años acá en México. Y en Vecinos Distantes, Alan Rydin dice, Estados Unidos se va a preocupar mucho el día en que un país como México comience a girar a la izquierda. Ese libro es viejo, ¿no? Muy viejo, sí, de la década de los 90s. No, 90s, pero es un libro muy bueno porque él se centra un poco en la relación México y Estados Unidos. Es diferente al del ex embajador de Estados Unidos que se llama El Puerco Espín. Y sí. Hay otro libro de esta relación. Sí. Ay, ¿cómo se llama ese embajador? Sí. Entonces, lo que creo es que la fortaleza de Estados Unidos proviene de un consumo muy fuerte. A ver, aunque Estados Unidos diga que le debemos mucho dinero porque tiene déficit con todo el mundo, la hegemonía que están alcanzando ahora con la nube, con los tecnofeudalistas, tienen una supremacía a nivel mundial. Ellos están generando una nueva economía digital, porque el discurso de Donald Trump solo contempla los dispositivos, las exportaciones, el agua, la carne, el pollo, las verduras, pero ya hay una nueva riqueza en Estados Unidos por servicios y tiene que ver con lo que controla Musk, Bezos, toda la gente que controla las plataformas digitales. Por eso es un nuevo tecnofeudalismo. Ellos son los tecnofeudales, claro, los señores tecnofeudales. Los señores tecnofeudales, en donde hay esclavos, hay cortesanos, hay vasallos, y en donde siervos, y en donde todos comenzamos a pagarle a YouTube, a Musk, una partecita de nuestra vida. Pero, ¿qué se necesita para que funcione todo eso? Se necesita petróleo, se necesita energía, porque para que el token siga funcionando, yo necesito que los servidores sigan funcionando. Para que la IA, la inteligencia artificial, siga contestando preguntas, necesito que esté conectada a un sistema eléctrico funcional.
Cuando tuvimos la pandemia, hubo una ley en Nueva York. Por eso hoy el viraje a la izquierda en Nueva York es muy interesante con el alcalde. Uh-huh. Es muy interesante lo que está pasando porque... Musulmán. Que el epicentro de los negocios, de la tecnología, la joya de la corona de Estados Unidos está en Nueva York. Entonces, se necesita el petróleo, porque... Y esa es una flecha, una bandera roja para los magas, ¿no? Sí, claro, claro. ¿Qué necesitas para que siga funcionando todo esto? Y la otra cosa es que Estados Unidos sabe, tiene este consumo, ¿no? Pero sabe que está en crisis el consumo. Porque para que siga funcionando yo necesitaría que Detroit volviera a funcionar, uh-huh. Que Detroit tuviera suficientes manos jóvenes para volver a ensamblar autos. Pero ¿qué dice Honda? Porque me voy a ir para Estados Unidos. La propia Ford, Stellantis, dijo, no, pero es que acá me cuesta más barato con México, sí. Porque aunque aumentamos a 300 pesos el salario mínimo, sigue saliendo más barato que tener a un trabajador en Detroit sindicalizado, con Medicare, con un montón, como diría Michael Moore, ¿no? En sus documentales. ¿Cuándo comenzó la crisis de Detroit? Bueno, cuando se llevaron las primeras integraciones de partes a India, y eso fue en la década de los 80, y a nosotros que no nos culpen. Entonces, ¿qué pasa con Estados Unidos? Necesita conservar su mercado interno, pero también sus empleos, pero está envejeciendo su gente, pero tienen el problema del fentanilo, pero necesitan agua, pero necesitan petróleo, y a pesar de que ellos, pero aquí viene otra parte de la ecuación muy interesante, Carolina, cuando ellos dicen, a ver, pero yo no soy productor de petróleo como es Medio Oriente, uh-huh. Y en la década de los 90 comienzan a invertir fuertísimo en fracking. Y no les importa gastar su agua para, con extrusión a partir de agua, inyectarle a las piedras y sacar el gas. Esto se llama gas esquisto. A principios de la guerra del Golfo, de la batalla del desierto, uh-huh. La tormenta del desierto. La tormenta del desierto, uh-huh. Estados Unidos estaba importando más de 14.5 barriles de petróleo por habitante. Gracias al fracking, ahora solo importa 2 barriles de petróleo. Uh-huh. Pero, es la otra ecuación, el fracking ambientalmente desastroso que está prohibido en México, uh-huh. Por cierto. Uh-huh. Bueno, no prohibido, pero no está bien visto y Pemex ha dicho que no lo va a hacer. A ver, para sacar petróleo bajo esa tecnología, no te sirve un precio del petróleo de $50. Uh-huh. Cuando tú lanzas una ofensiva sobre el Medio Oriente, lo primero que sube es el barril del petróleo, y ahora entiendes por qué a través de Truth Social, lo primero que dijo Trump, no me toquen el petróleo, uh-huh. Pero al mismo tiempo dijo, drill, baby, drill, uh-huh. Perfora, baby, perfora. Entonces, ellos están manejando sus fichas, y esto súmale que, bueno, pues Estados Unidos es el hegemón, y de ahí viene todo su poder. Ahora quiere controlar el petróleo. Las tierras raras, quiere controlar los tecnofeudalistas, quiere controlar el consumo, quiere controlar cuánto le pagamos de impuestos o cuánto no le pagamos de impuestos. Pero al final el que va a pagar es el consumidor uh-huh. estadounidense. Pero a pesar de eso, sí, a pesar de que sí, todavía sigue siendo el hegemón, se enfrenta a una economía mundial muy distinta. A China. Pues no solo a China, sino en general, a los BRICS, en fin, ya es ya cambió. Es se conforma una cosa muy distinta a lo que Estados Unidos estaba acostumbrado desde hace décadas. De ahí su idea de hace Estados Unidos grande otra vez, o sea, quiere regresar a un pasado, pero que ya no puede ser, eso no puede ser. No es estas reacciones de Estados Unidos un poquito patadas de ahogado. ¿También? Sí, bueno, algunos autores sostienen que Estados Unidos es un imperio que está en decadencia, uh-huh, sí. Y es un imperio económico en decadencia, y que a diferencia de lo que vimos durante las últimas décadas, cuando el enemigo era Rusia, uh-huh. Que si tú ves la economía de Rusia es más pequeña que la de México. México es mucho más grande, y además
aunque ellos dicen que han estado creciendo a 2 dígitos a pesar de las sanciones, pues es una economía que también trae problemas. Rusia era el enemigo, ¿no? El enemigo URSS, visible, ¿no? La URSS, ¿no? La crisis de los misiles y todo esto. Él se creó ese enemigo porque siempre Estados Unidos ha querido, pues, tener un antagónico para justificar un montón de cosas, ¿no? Milton Friedman y su teoría del shock para generar grandes movimientos y cambios económicos, ¿no? Con Katrina, cuando Nueva Orleans sufre, Luisiana sufre inundaciones, Milton Friedman lo que dice es, aprovechemos que pasó este huracán y hay que generar una reforma de vivienda y educativa y hay que limpiar. Estados Unidos siempre ha querido antagónicos y la teoría del shock es muy clara, ¿no? Naomi Klein la explica muchísimo en No Logo, en la teoría del shock. Entonces, hay autores que dicen, finalmente Estados Unidos tiene un enemigo real, se llama China. Y cuando China sale frente a Nvidia, que es la taiwanesa aliada con todo Silicon Valley, a decir... ¿Sabes qué? Tu Nvidia, que es tu empresa más cara y con múltiplos inflados, tu Nvidia no tiene nada que hacer con mi empresa, porque mi empresa con el 10% del costo o el 100 veces el menos de lo que tú haces, nosotros hacemos lo mismo con inteligencia artificial. No había tenido... TikTok, por ejemplo, ¿no? TikTok y ¿se acuerdan que antes de la pandemia la gran confrontación de Trump fue Huawei? Que comenzó a atacar, que teníamos que cambiar de sistema operativo y que Huawei estaba prohibido y cae la pandemia. La pandemia calmó a Trump. Si no hubiéramos tenido pandemia, esto hubiera iniciado mucho antes. ¿Necesitamos una pandemia entonces? Un virus, no, por favor. No, por favor, pero es parte de los estudios geopolíticos. Dicen, tuvimos una guerra sanitaria para generar una disrupción en donde se quería cambiar el status quo a través del gran encierro de la globalización. No fue suficiente. Y ahora viene Donald Trump tratando de cambiar el statu quo con una agenda que es imprevisible. Sí. ¿Y crees que nos alcance el tiempo para que esto ocurra? O sea, bueno, escucho esto que mencionas también de especialistas de esta caída de Estados Unidos, ¿no? Pero antes de que eso suceda y pues eso, ¿no? Haciendo mención esta generación no lo verá. Pero el mundo, pues, ¿no? O sea, lo que vemos con el genocidio, lo que vemos en esta violación completa a los tratados internacionales, la nula eficacia de los organismos internacionales ante cualquier determinación, pues no hay ley, ¿no? En el mundo. No. O sea, dará tiempo para que no se termine antes el mundo. Vemos esta violencia también nuclear emprendida por Israel, apoyada por Donald Trump. O sea, nos dará tiempo, pues, ¿qué se va a terminar primero, Estados Unidos o el mundo? Sí, bueno, yo le preguntaba eso a algunos analistas, claro, porque también estaba muy preocupada, igual que tú. Fíjate que es muy curioso lo que ve Wall Street. La única empresa que ha tenido caídas en su cotización durante las últimas semanas, frente a Lockheed Martin, Grumman, es la empresa que se dedica a temas nucleares. Y yo preguntaba, o sea, ¿por qué esta empresa, en medio de este ambiente tan bélico, trae valuaciones a la baja? Es decir, los inversionistas están vendiendo. Y es una buena noticia lo que te dice Wall Street. Lo que te dice Wall Street es, por ahora, posterguemos el enfrentamiento nuclear. Porque claramente Trump no está pensando en eso. No está pensando en eso. Por eso los paró a los dos. Los paró a los dos, pero también porque sabe que Israel está en muy malas condiciones. Bueno, Irán está festejando esto como un triunfo. Pues sí. Y la retórica, nadie nos está contando realmente lo que está sucediendo. Israel es uno de los principales financistas del Partido Republicano. Le surgía todo esto porque vienen las elecciones intermedias. Viene el 9 de julio, que es la fecha fatal que ha puesto Donald Trump para que sus socios le presenten todas sus ofrendas, ¿no? Para seguir vendiendo a Estados Unidos sin aranceles.
Y mientras tanto México tiene un TEMEC. Creo que el TEMEC ha sido como una salvoconducto, ¿no? Que se negocia el próximo año. Que se negocia en 2026. Sí, el próximo año. Y que ya no va a ser trilateral. Eso sí ya nos quedó claro. Porque en el G7 Canadá dijo, yo ya negocié esto y esto y esto. Y luego vino la presidenta Sheinbaum al día siguiente y nos dijo, la propuesta que yo le tengo al presidente Trump es un acuerdo integral con migración, pero nada que ver con lo de Canadá. Ya no va a haber trilateral. Ya va a ser un acuerdo 1 a 1. Entonces, si nos alcanzara el tiempo para verlo, me parece que ya Donald Trump sabe que la opción nuclear no es visible. Porque Irán, lo que se escribe en The New York Times, por ejemplo, que Stryker Maguire, que fue corresponsal mucho tiempo de Newsweek y luego fue el jefe de Bloomberg en temas para América Latina y Norteamérica, compartió un reportaje de The New York Times en donde decía, en 3 semanas Irán recupera su blindaje nuclear. Parecería que fue como una negociación para decir que se termine esta confrontación que tienen con Israel y se va a negociar algo con Israel, porque el verdadero programa nuclear lo tiene Israel. Claro. No lo tiene Irán, hasta donde sabemos. Pues ya nos estamos yendo, pero no nos gustaría que vayamos sin un último comentario sobre nuestro villano favorito. Ricardo Salinas Pliego, bueno, es uno de nuestros villanos favoritos, que ayer... Está Germán Larrea. Que también. Y el ingeniero Carlos Slim me parece que está saliendo de esa lista, porque creo que... Siempre está así como que tiene un pie... Sí, ¿no? Es muy abusado. Dicotómico. Es muy abusado Slim y sabe negociar y sabe ponerse de acuerdo con quien se tiene que poner de acuerdo. Sí, de acuerdo. Pero Salinas es un troglodita. Y aparte es un fascista, ¿no? Es un súper facho. Libertario, dice. Bueno, así les dicen. Ahora sí se dicen ellos, pero bueno. Sí. Decir libertario es lo mismo que decir fascista. Oye, pues ayer la Suprema Corte de Justicia le echó para atrás su amparo y tiene que pagar, o paga. Pero ya por ahí yo he estado viendo que dicen que puede hacer ahí algunas triquiñuelas como crear empresas o empresas que ya tiene, declararse en quiebra para no tener que pagar y mover su lana a otras empresas. La revista Fortuna tiene recientemente una nota sobre una empresa de papel del Grupo Salinas. ¿Qué pasa ahí con Ricardo Salinas? ¿Crees que se salga con la suya? Pues en Revista Proceso, el año pasado, antepasado, donde estábamos colaborando más intensamente con esta revista, le dedicamos una portada a Ricardo Salinas Pliego con una cabeza que puso Jorge Carrasco, que a mí me pareció magistral. El sistemático desafío de Salinas Pliego al SAT. Y es que es un modus operandi. Sí. Decía Raquel Buenrostro, que le hemos citado mucho, pero es que tiene frases maravillosas. A ver, un empresario que no puede pagar su tasa de impuestos sobre la renta o que quiere bajarla siempre, que anda buscando cómo bajarla con ingeniería tributaria, pues no nos hagamos tontos. No es un empresario. Exacto. Es otra cosa, pero no es un empresario. Cualquier otra cosa que se te ocurra. Es un traficante de influencias, entre otras cosas. Yo creo que... Es un mafioso. Salinas Pliego es un mafioso. Ricardo Salinas Pliego es de oficio, bueno, de skills, como dicen los empresarios, sus skills. De oficio, digo yo, contador. Estudió contaduría. Y le ha gustado mucho entender cómo va esto de las leyes fiscales, y lo que siempre ha argumentado es, ¿por qué me recriminan si en la ley del impuesto sobre la renta ahí estaba la posibilidad de hacer todo esto? Y Hernández sí. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador, expresidente, siempre dijo de dónde había surgido eso. De una confrontación del poder económico con el poder político. Hubo un pacto. Sí.
en la época en que secuestraron a uno de los patriarcas del Grupo Monterrey. Uh-huh. Entonces el gobierno en ese momento no sabía cómo congraciarse para que no se fueran del país, para que lo mismo que estamos viviendo ahora. Pero ahora no se sucumbe a esa resistencia. Y sí les dieron una prerrogativa súper importante de que como yo invierto y puedo tener pérdidas, pues entonces me bajas la tasa efectiva de impuestos. Y desde entonces, la ley del impuesto sobre la renta tuvo esa prerrogativa. Uh-huh. ¿De dónde es Ricardo Salinas Pliego? De Monterrey. Tal vez de una estirpe menos legendaria, ¿no? Pero es de Monterrey y de ese grupo de empresarios que siempre observaron que teníamos que rendirle pleitesía al dueño del capital. Uh-huh. Dueño del capital, dinero y de los medios de producción, dirían los de la corriente marxista, leninista, ¿no? Pero pues así lo veían ellos. Y resulta que durante el gobierno de Peña Nieto, bueno, más bien desde Vicente Fox con Francisco Gil Díaz, uh-huh, comenzaron a ver que sí era como un abuso, porque por eso no crecía la recaudación, uh-huh, por eso no crecían los impuestos, porque al final del día, y esto está confirmado y hay muchas notas, la tasa efectiva de impuestos que pagas tú o que pago yo como trabajadora asalariada era menor. Comparativamente, ¿no? Uh-huh. Tomando las debidas dimensiones, sí, era menor que la que pagaba Slim. Slim, sí. Era menor que la que pagaba Salinas Pliego. Por eso, cuando llega el expresidente López Obrador, dice, a ver, vamos a revisar cuánto paga Walmart, cuánto paga FEMSA, cuánto pagan tantas empresas, y pagaron. Porque él tuvo, si bien ya se había hecho un cambio en la ley desde el gobierno de Peña Nieto, fue el presidente López Obrador en donde dijo, lo prohibió. O sea, no había cambios. Está prohibido uh-huh, en México la consolidación de pérdidas. A cambio, sí se les dio una prerrogativa en la evasión fiscal, para decirlo. Es que es diferente la evasión fiscal, porque uh-huh, la evasión fiscal es no pagar impuestos como de manera consciente, como de manera totalmente voluntaria, contundente. Estás evadiendo el pago de impuestos uh-huh, a través de alguna simulación, como era el caso de las factureras. Uh-huh. Era el caso de simular, ¿no? Uh-huh, uh-huh, uh-huh. En el caso de Salinas Pliego, eso es lo peligroso, que él lo que hacía era usar la ley para decir, sí. Oye, uh-huh, pues como en el caso de Beta. Sí, pero en los hechos, esa figura de la ley equivalía a evasión de impuestos. Sí, lo que dice la ministra Ana María Holguín Ibarra, a quien le rindo todo mi respeto porque es muy valiente, lo que ella dijo, esta fracción de la ley de impuestos sobre la renta se pensó para que cuando el empresario de buena fe, que esto es algo muy importante, uh-huh, que hace una inversión y pues se está tratando de consolidar empresas, hacer una fusión, uh-huh, y no le salen bien las cosas, pues tenga la posibilidad de reducir la tasa de impuestos, uh-huh, porque legítimamente estás generando valor económico, estás generando empleos, estás generando muchas cosas. Pero en este tipo de figuras, lo que hizo fue Ricardo Salinas Pliego era convertirse en una especie de banquero de inversión, mergers and acquisitions, uh-huh, dirían los gringos, M&A, y entonces especular con la compra de empresas. Y que esto lo hace Rothschild, uh-huh, que es tan sentenciado en el capitalismo, esto lo hace JP Morgan, pero Electra, cuya razón social, ¿qué es? Electra es una consolidadora holding de empresas dedicada a la venta de electrodomésticos. Uh-huh. No dice en su razón social, dedíquese usted a los servicios financieros o a los servicios de ingeniería financiera. Y ahí está Banco Electra. Banco Electra tiene una licencia, como TV Azteca, que no está metida en Electra, pero Banco Azteca sí. Banco Azteca tiene una licencia
de un servicio regulado por el Estado mexicano para participar en el sistema de pagos. ¿Qué es Banco Azteca? Pues es un banco que administra cajeros automáticos, sistema de pagos, que puede dar servicios al público y que no está autorizado para ser banca de inversión. Si lo va a hacer a través de una unidad de banca empresarial, como lo ha llegado a hacer, debe reportarlo porque debe estar siempre consolidado en sus reservas, porque a quien debe responder Banco Azteca es a los ahorradores, porque haces captación y haces colocación de créditos. Eso es lo que cuestiona la ministra Ana María Ibarra Holguín. Pero volviendo al tema de la Suprema Corte de Justicia y de cómo podría escaparse, ya no es que ella no tiene salida, porque también la ley del impuesto sobre la renta en el gobierno del expresidente López Obrador, yo siempre le digo presidente, ¿verdad? Bueno, la presidenta le dice. Sí, la presidenta le dice, es como los embajadores que siempre son embajadores, ¿no? Bueno. Los ministros. Los ministros. Es el presidente en retiro. El presidente en retiro. Bueno, Felipe Calderón sigue diciendo presidente de México, los gringos, ¿no? Es que él piensa gringo. Sí, él piensa en dólares. Bueno, hay un tema súper importante de la ley del impuesto sobre la renta que se llama responsabilidad del accionista mayoritario. Hay una responsabilidad del empresario solidaria. Ya no se puede escapar. Pero ¿qué pasa? Como lo hizo en un pleito que tuvo con la ministra Batres, en un diferendo. Ya habían buscado que la unidad de inteligencia financiera les informara dónde estaba el dinero de Ricardo Salinas Pliego, y él interpuso un amparo. ¿Por qué? Porque la unidad de inteligencia financiera no está facultada para bloqueo de cuentas si no es por solicitud de una autoridad extranjera. A mí me extrañó que no estuviera esa reforma en la UIF, pero es un tema muy controversial. Entonces, por eso le han dado para atrás a muchos amparos de cuentas y de bancos congeladas. Ricardo Salinas Pliego, con este desafío sistemático al SAT, ha venido buscando cuáles son todas las estrategias. Bueno, Hernández, si en Londres contrató a los mejores abogados para que en el pleito con Astor Limited, que fue un prestamista ucraniano, que le facilitó la minucia, creo que fueron, no me acuerdo, no quiero dar una cifra mala, pero sí fueron como $400 millones, y les dejó en prenda acciones de Electra sin avisar al mercado de valores, y los inversionistas nunca sabían por qué de pronto subían, que era insider trading. Eso en Estados Unidos le hubiera costado ser suspendido y ser para siempre proscrito del mercado de valores. Si operara la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como opera la Security and Exchange Commission, hoy Electra no hubiera podido hacer una emisión de 12,000 millones de pesos porque ya tiene cash, ya tiene dinero por si le cobra el SAT. ¿Ya vieron un poco lo que hizo? Lo hizo con Codisco en Estados Unidos, no le informó a los minoritarios de las operaciones con TV Azteca, con el finado señor Saba, y lo vetaron para estar años y años fuera de las empresas reguladas del mercado de valores. Pero ¿qué fue a hacer? Compró una empresa de Payday Loans, que son créditos el mismo día, y es dueño de la empresa más importante de créditos mismo día, que son los créditos más caros, considerados, otra vez volviendo a Nueva York, de los créditos considerados agiotistas y prohibidos en Nueva York. No es una empresa que esté regulada por el Departamento del Tesoro, porque si no, no podría. O sea que es bueno para la tranza. Es, digamos, muy creativo. De Nova, ya nos pero vamos como de 2 horas. Va a tener que pagar. Sí, pues es que si se pudiera más, pero pues ahora en otra estación a ver. Luego volvemos por temas. Sí. Claudia, muchas gracias. No, un gusto. Muchas gracias. De aquí ya salen como 3 programas, pero pues, si tú nos lo permites, te volveremos a invitar en alguna otra ocasión. Con muchísimo gusto. Muchas gracias. No, al contrario. Gracias a toda la audiencia. Pues nos vamos. Pues ya nos vamos, pues. Ya. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Nos vemos. No se olviden de suscribirse, ponerle el
sus manitas arriba y tenemos que llegar a los 100,000 suscriptores para que Denova tenga su chicharrón preparado. Nos vemos, bye. Bye.